Buenas noches. Bienvenidos a una nueva charla de este ciclo que estamos realizando desde Nueva Acrópolis sobre héroes griegos. Y si hablamos de héroes griegos, hablamos de mitos, de mitología. Y alguno quizás podría preguntarse cuál es la utilidad, cuál es el sentido de ponernos a estudiar mitos antiguos, que a primera vista parecen cuentos para niños, parecen fantasías de los antiguos, que eran muy supersticiosos, o quizás simplemente porque tenían mucho tiempo para imaginarse estas cosas. Pero como venían comentando en charlas anteriores, Mauricio cuando habló del mito de Teseo y el Minotauro, o Cecilia cuando habló del mito de Hércules y sus 12 trabajos, vemos que detrás del mito se esconde algo profundo. Detrás del mito hay enseñanzas. Detrás del mito hay algo que podemos aprender y con lo cual conectamos. Joseph Campbell, ese gran investigador de los mitos en todas las tradiciones del mundo, dirá que el mito no es fantasía. El mito es poesía y es una metáfora de la vida. Nosotros recurrimos a poesía para poder expresar sentimientos profundos o emociones para las que no nos alcanzan nuestras palabras de uso cotidiano. Y es ahí que recurrimos a las imágenes de la poesía, que de alguna manera expresan eso que sentimos. De la misma forma, el mito, que es un símbolo también, nos va a permitir trascender un poco lo que nuestra mente racional es capaz de entender. Entendemos más de un mito de aquello que podemos expresar con palabras, porque conecta con esa parte intuitiva que hay en nosotros, esa parte trascendente. Y si vamos al concepto de símbolo, que un mito es un símbolo, nos podemos referir a su origen en la palabra símbolon, en griego, que se refería a un objeto que se partía en dos mitades desiguales y cada parte era portada por una persona. Entonces representaba la unión, ese vínculo especial que había entre esas dos personas, porque eran las únicas que reuniéndose podían volver a formar ese objeto, esa figura original. Entonces, vemos que ese sentido del símbolo como aquello que nos conecta, como un puente que nos permite trasladar nuestra conciencia a algo que está un poquito más allá, que es profundo, que es esencial. Bueno, y esta noche vamos a hablar del mito de Perseo. Primero lo que vamos a hacer es narrar una de las versiones del mito, que sabemos que hay más de una, con pequeñas variantes. Y luego vamos a repasar el mito deteniéndonos en algunos aspectos y auxiliados por algunas imágenes para intentar descifrar algunas claves psicológicas, para poder dar un mayor entendimiento a de qué nos está hablando este símbolo del mito cuando nos referimos a nosotros. Vamos a ver que nos va a hablar de superarse a uno mismo, de trascender barreras, de dar un paso para seguir creciendo a pesar de las dificultades y seguir adelante. Bueno, entonces, para comenzar con el mito de Perseo, tenemos que viajar, transportarnos a la antigua Grecia. Vamos a la ciudad de Argos, donde el rey, que se llamaba Acricio, tenía un problema que lo tenía muy preocupado. No lograba tener un hijo varón, entonces no iba a poder heredar el trono. Tenía solo una hija que se llamaba Dánae, que era famosa por ser muy hermosa.
y Acrisio la quería mucho, pero precisaba tener un hijo varón. Entonces va a consultar al famoso oráculo de Delfos, el santuario del dios Apolo, para consultar qué podía hacer para tener un hijo varón. La respuesta del oráculo es terrible. Le dice que nunca va a lograr tener un hijo varón. Y no solamente eso, que de Dánae, su única hija, iba a tener un nieto, y que ese nieto le iba a dar muerte. Entonces Acrisio, aterrorizado por las palabras del oráculo, decide encerrar a Dánae en una torre de bronce, aislada totalmente del resto del mundo, que no la podía visitar ningún mortal. Pero las palabras del oráculo siempre se cumplen, eso lo vemos en todos los mitos griegos. Y Zeus, el gran dios Zeus, escuchando los lamentos de la joven y enamorándose de su extrema belleza, se decide convertir en una fina lluvia de oro y entra con los rayos del sol por la ventana. En el contacto con Dánae, mágicamente, ella queda embarazada de Perseo. Aquí vemos ya que Perseo va a tener una doble naturaleza, como la tienen todos los héroes. Por un lado, es hijo de un dios, tiene una naturaleza celeste, divina, y por otro lado, es hijo de una mortal, o sea, tiene una naturaleza terrenal. Y esto representa, ya sabemos, eso también que hay en nosotros, nuestra parte más elevada, más pura, más generosa, más celeste, y también nuestra parte más animal, instintiva, egoísta. Bueno, resulta que al poco tiempo de haber nacido Perseo, se escuchan los llantos del niño y Acrisio accede a la torre y encuentra a su nieto. Entonces, totalmente enfurecido y temiendo lo que podía suceder con él, por las palabras del oráculo, decide encerrar a Dánae y a su hijo en un arcón de madera, una especie de cofre, y los lanza al mar. Dirá que los dioses no pueden tener ira con él porque él no los mató, pero que si su destino era morir, él no iba a hacer nada por impedirlo. Zeus, viendo a su nieto, decide indicarle a Poseidón, dios de los mares, que produzca un oleaje que acerque ese arcón hacia la isla de Sérifos, donde son rescatados por un pescador, Dictys, un buen hombre de aquella isla. Dictys los recibe, les da cobijo, les da un techo donde vivir, les da alimento y los cuida, apiadándose de su situación. Es así que Perseo crece y se vuelve un joven fuerte, valiente, empezando a mostrar algunos signos de esa naturaleza heroica que va a estar en él. Resulta que en esa isla de Sérifos donde estaban, también había un rey que se llamaba Polidectes. El rey, al ver la belleza de Dánae, queda totalmente enamorado, amor no correspondido por Dánae. El rey intenta acercarse, pero Perseo, que ya era un joven fuerte, siempre estaba protegiendo, cuidando a su madre. Entonces, Polidectes lo empieza a considerar un estorbo, un problema, y trama alguna forma de deshacerse de Perseo. Y es así que organiza un banquete, un gran banquete, fingiendo que iba a casarse con una princesa llamada Hipodamia.
¿Y a quién invita al banquete? A los nobles de la isla y a Perseo. Todos, como era costumbre, llevan grandes regalos, caballos, terraza, llevan joyas de alto valor. Pero Perseo, él va a decir, cuando le llega su turno de entregar regalos, yo nada de esto puedo entregar, yo soy un simple pescador, porque había aprendido con su padre de crianza, y nada de esto puedo entregar, pero le traería la cabeza de Medusa si me lo pidiera, refiriéndose metafóricamente a que estaría dispuesto a hacer lo que sea por ese rey. El rey, encontrando una posibilidad perfecta para deshacerse de Perseo, le dice: entonces, tráeme la cabeza de Medusa y no regreses sin ella, sino el honor de tu madre estará en juego. Terrible esto que le sucede a Perseo, porque no había imaginado tener que realizar esta hazaña. Medusa era una de las 3 gorgonas, la única mortal, pero era un monstruo terrible. Se cuenta que en lugar de cabellos tenía serpientes que se enroscaban unas con otras, tenía ojos relampagueantes, tenía una voz profunda y que daba unos gritos espantosos que aterrorizaban a todo el que se acercara, y que con solo mirarla los mortales se convertían en piedra. Y muchos habían intentado ir a vencer a Medusa y nunca más se había sabido de ellos. Por lo cual había un gran temor a enfrentarse a Medusa. Se cuenta que Perseo, meditando en las rocas de la isla, tristemente, pensando qué va a pasar, cómo va a poder cumplir su misión, es de repente visitado por 2 medios hermanos, porque son dioses hijos de Zeus. Aparece primero Hermes, aquel mensajero divino, y aparece también Atenea, diosa de la sabiduría. Hermes y Atenea le indican cómo puede encontrar a las gorgonas, particularmente a Medusa. Le dice que deberá ir al encuentro de otros seres monstruosos que se llamaban las Greas, que eran hermanas mayores de las gorgonas, y que solo ellas conocían tanto el paradero de las gorgonas como el paradero de unas ninfas que él iba a precisar visitar para poder vencer a Medusa. Hermes le entrega unas sandalias aladas que le van a permitir elevarse y viajar hasta esos lugares lejanos donde se encontraban las Greas. Atenea le va a entregar un escudo de bronce, perfecto, hermoso. Y es así que Perseo, guiado por estos dioses, emprende su viaje. Comienza la aventura de Perseo. Se dirige a donde se encuentran las Greas, unos monstruosos seres, se dice que ya habían nacido ancianas, que entre las 3 compartían un ojo y un diente, que se lo pasaban en tanto de una a la otra. Perseo les consulta a las Greas acerca del paraje de las ninfas y de las gorgonas. Pero no tiene suerte, las Greas no quieren decirle, se rehúsan a darle esas indicaciones. Pero Perseo se da cuenta de que muy rápidamente
se pasaban el ojo y el diente de una a la otra, y decide tomarlos, siendo ágil, siendo muy atento. Obtiene el ojo y el diente, y les dice, solamente se los devolveré si me dicen lo que les consulto. Entonces las griegas, luego de unos forcejeos e intentar recuperar sus órganos, acceden a contarle el paraje de las ninfas y de las gorgonas. Comienza entonces Perseo su viaje, primero hacia donde se encuentran las maravillosas ninfas. Las ninfas lo reciben y le entregan 3 objetos mágicos, 3 herramientas mágicas. Primero, el casco de Hades, un casco que le dará la invisibilidad cuando se lo coloca. Le entregarán una espada de bronce forjada por Hefesto, aquel dios herrero, fabricante de armas para los dioses. Y también le darán un saco o bolso mágico que portará entonces consigo. Y se va a dirigir ahora hacia el paradero de las gorgonas, en los confines de la tierra, según decía la leyenda, en las profundidades subterráneas. Al llegar, Perseo empieza a encontrar hombres petrificados por todos lados, y el temor se empieza a adueñar de Perseo. Pero guiado por el espíritu de Atenea, esa diosa de la guerra, pero la guerra inteligente, la guerra interior, y acudiendo a su naturaleza heroica, a su naturaleza celeste, Perseo se coloca el casco y logra pasar inadvertido por las primeras 2 gorgonas, que eran inmortales, a las cuales nunca iba a poder vencer. Y se dirige hacia Medusa, que era la única mortal. Al acercarse, Medusa percibe su presencia y se pone alerta. Empieza una especie de combate entre Perseo y Medusa. Perseo se esconde detrás de algunas de estas estatuas de hombres petrificados y Medusa ataca una y otra vez. Perseo ágilmente logra evadir esos ataques y, no pudiendo ver a Medusa a los ojos, para no quedar también petrificado, recurre al escudo de Atenea y tan pulido y tan perfecto era que logra ver en el escudo el reflejo de Medusa. Y es así que se acerca y, usando la espada de bronce y de un solo tajo, corta la cabeza de Medusa, cerrando los ojos para no verla, y la coloca en ese bolso o saco mágico que le habían dado las ninfas. Vence así a la terrible Medusa y supera su prueba. Escapa otra vez con el casco de invisibilidad de las otras gorgonas. Y va a viajar de regreso a la isla de Sérifos. Pero antes pasa por las tierras de Etiopía. Al llegar a Etiopía, Perseo ve a una hermosa joven encadenada en las rocas cerca del mar, y un terrible monstruo que acechaba la ciudad se acerca a esa joven. Resulta que el rey de Etiopía, llamado Cefeo, tenía una esposa que se llamaba Casiopea. Y la esposa del rey, jactándose de la belleza de su hija Andrómeda, había osado decir que era más bella incluso que las ninfas del mar, esos seres mitológicos. Las ninfas, enfurecidas, reclaman a su padre Poseidón una venganza
y envía a este monstruo terrible. Empieza a destruir toda la ciudad. Y nada pueden hacer con él. Entonces el rey Cefeo también va a consultar al oráculo de Zeus, en este caso, el cual va a decir que la única manera de que se detenga esa acechanza del monstruo es que encadenen a su hija Andrómeda a las rocas. Y es por eso que Perseo, cuando viaja, la encuentra ahí. Enamorado enseguida por su belleza y viendo esa injusticia del monstruo por devorar a la joven, Perseo se lanza decididamente a rescatarla. Y utilizando su espada, empieza un combate duro con ese monstruo marino, hasta que finalmente lo vence y libera a la bella Andrómeda. El rey y su esposa, agradecidos, así como Andrómeda por haberle salvado la vida, deciden darle la mano de Andrómeda, que pasa a casarse con Perseo. Perseo viaja entonces, de regreso ahora sí, a la isla de Sérifos, a entregar la cabeza de Medusa como había prometido a Polidectes. Pero Polidectes, sorprendido ante escuchar el regreso de Perseo, cosa que no esperaba, sino que esperaba que pereciera en el intento, manda llamar a todos sus guardias, y cuando Perseo entra al palacio, va a encontrar un ataque, una emboscada, todos contra él. Empieza a pelear, pero son demasiados, y lo vencen en número, totalmente. Y a pesar de sus habilidades, empieza a perder la batalla. Desesperado, Perseo recuerda y saca de su bolsa mágica la cabeza de Medusa, convirtiendo en piedra a todos esos soldados que fueron a atacarlo, así como al malvado rey Polidectes, que no cumplió su promesa. Perseo va a poner como gobernante de esa isla de Sérifos a Dictys, a su padre adoptivo, que era muy bueno, generoso y justo. Entonces, nuevamente la justicia va a pasar a reinar en la isla de Sérifos. Perseo decide entonces regresar a su tierra natal de Argos. Recordemos que había nacido nieto del rey Acricio. Acricio escucha de que Perseo está regresando a sus tierras y por temor a la profecía escapa a otras tierras. Pero el oráculo había hablado y la profecía tenía que cumplirse. Años más tarde, Perseo, que era invitado por sus grandes hazañas a participar de muchos juegos deportivos que se realizaban en honor a los dioses, acude a unos juegos y realiza el lanzamiento de disco. El disco lo lanza con tanta fuerza, agarra un vendaval inesperado y termina golpeando a uno de los presentes, a un anciano que se encontraba entre los espectadores. Era el rey Acricio, que no pudo evitar el destino indicado por el oráculo. Perseo, cuando conoce que acaba de matar a su abuelo, decide dejar las tierras de Argos y las intercambia por otras, las de Micenas, esa gran ciudad griega, en la cual vivirá con Andrómeda y Dánae, su madre. Serán muy felices, tendrán muchos hijos, y fruto de esa descendencia es que luego nacerán otros héroes como Hércules, o Heracles en griego. Esto es más o menos el mito, con una de sus versiones, que puede tener, como les decía, pequeñas variantes
según donde la consultemos. Ahora pasaremos a repasar y centrarnos en algunos aspectos simbólicos de este mito, algunos de tantos de los que podríamos encontrar, buscando claves psicológicas que nos den herramientas para nuestra vida, porque de eso se trata la filosofía que buscamos en Nueva Acrópolis. Filosofía que nos dé herramientas para conocernos, para mejorarnos y para mejorar nuestro mundo. Entonces, para ello voy a compartir una presentación con algunas imágenes acerca de este mito. Aquí tenemos la que probablemente sea la imagen más conocida de Perseo. Es una escultura maravillosa realizada por el italiano Benvenuto Cellini, un escultor renacentista. Esta escultura se encuentra en la plaza central de Florencia, en una de sus principales galerías. Y si vemos un poco más de cerca, vamos a ver que Benvenuto Cellini no solamente era un gran escultor, sino que conocía algunas claves de este mito. Si prestamos atención al rostro de Medusa, vamos a ver que en realidad es exactamente el rostro de Perseo. Y esto ya nos va a hablar de una clave fundamental que va a tener este mito. Vencer a Medusa no es otra cosa que vencer algo oscuro de nosotros mismos y superar un defecto, poner luz sobre alguna de nuestras oscuridades. Y por eso vamos a ver que este viaje externo que hace Perseo es simbólicamente un viaje interno para superarnos. Por ejemplo, la filosofía budista dirá que más grande que aquel que vence 1000 veces 1000 hombres es aquel que se vence a sí mismo. Y esto es lo que representará Perseo. Vamos a avanzar entonces con el mito. Si vamos a los comienzos, aquí tenemos una imagen, una pintura que representa a Crisio, cuando está por encerrar a Dánae y a Perseo en el cofre, en el arcón que va a tirar al mar. Acrisio va a representar a esos ciclos antiguos que se resisten a finalizar para dar lugar a otros nuevos, a otras generaciones. Esto va a aparecer en muchas tradiciones antiguas. Va a aparecer, por ejemplo, en Mesopotamia, cuando la gran diosa Tiamat decide destruir de un momento a otro a su progenie y entablará una dura lucha. También va a aparecer en la propia mitología griega, cuando el dios Cronos quiere devorar a sus hijos, los dioses del Olimpo. También va a aparecer, por ejemplo, en la mitología nórdica, cuando el gran dios Odín, junto con su séquito, debe luchar contra unos terribles gigantes que ocupaban las tierras que ellos debían utilizar. Y así, una y otra vez, se repite esa lucha entre lo antiguo y lo nuevo. Y esto es algo que sucede dentro de nosotros. ¿Cuántas veces tenemos una etapa que sentimos que está cerrando? Hay un ciclo que se está acabando y deberíamos dar paso a que surja un ciclo nuevo. Cerrar una etapa, dejar algunas cosas atrás para que otras mejores comiencen, para crecer. Muchas veces estamos incómodos, estamos sufriendo, y es porque
hay algo que tenemos que cambiar. Hay algo de nuestra vida que tenemos que dejar atrás para poder dar lugar a algo nuevo, a algo mejor. Pero hay una resistencia, hay una tensión en nosotros entre aquello que éramos y aquello que queremos pasar a ser. Por eso, Acrisio va a representar esa resistencia de los ciclos antiguos a los nuevos, a Perseo. Pero sin embargo, en la voz de nuestra alma, que en el mito va a estar representada por el oráculo, le va a decir lo que debe suceder. Nuestra alma sabe lo que debemos hacer. En el fondo, muchas veces somos conscientes de ese paso que tenemos que dar. Porque querer estirar esa situación que ya debe finalizar solamente profundiza nuestro sufrimiento. Bien, vamos a avanzar en el mito y acercarnos a cuando se aparecen estos dos grandes dioses, Hermes, mensajero de los dioses, y Atenea, diosa de la sabiduría. Cuando Perseo está triste, está acongojado por tener que emprender esa aventura, esa prueba contra Medusa. ¿Quiénes lo van a guiar? Siempre en todos los mitos va a aparecer una figura de maestro, una figura de guía. Incluso esto va a aparecer en todas las sagas modernas, como Yoda, en el maestro Yoda, en la Guerra de las Galaxias. Va a aparecer el mago Gandalf, en El Señor de los Anillos, o Dumbledore, en Harry Potter. Siempre hay una figura de maestro, de guía. Y en este caso va a estar representado por estos dioses, que lo van a ayudar a Perseo, le van a dar herramientas. En definitiva, van a hacer que Perseo logre conectar con su parte divina, con su parte celeste, algo que todos también tenemos dentro. Entonces, ese puente, esa conexión hacia lo sagrado, va a ser lo que le va a permitir seguir adelante. Va a apoyarse en la sabiduría de Atenea, va a apoyarse en esa guía que le va a dar el dios Hermes. Luego vamos a ese primer encuentro que va a tener Perseo con las griegas, estas ancianas de nacimiento, seres terribles, monstruosos, que comparten el ojo y el diente. Y aquí prestemos atención a que la manera en que Perseo puede enfrentar a las griegas y cumplir su objetivo es justamente con atención, observando cuándo, en qué instante preciso, exacto, compartían ese ojo y ese diente. Y al robarlos, fíjense qué es lo que obtienen. El ojo que permite ver, que le permite verse. Y el diente que le va a permitir procesar, que le va a permitir reflexionar sobre aquello que ve. Entonces, de alguna manera, en este enfrentamiento con las griegas, lo que logra Perseo es tomar conciencia de sí mismo, ver y reflexionar y procesar aquello que ve. Y por eso es que ahora las griegas le van a comunicar, le van a informar acerca de sus luces y de sus sombras. Sus luces representadas por las bellas ninfas y sus virtudes, que van a ser las virtudes del propio Perseo, representadas por esos elementos mágicos que le van a entregar. Y sus oscuridades, representadas por las gorgonas, por Medusa, que se encuentra en lo profundo de sí mismo. Entonces vamos a investigar un poco más a qué podrían referirse
estas armas mágicas que le entregan las ninfas. La espada de bronce. La espada es un símbolo en todas las tradiciones, un símbolo universal de la voluntad. La primera virtud que va a precisar Perseo para vencer sus oscuridades es la voluntad. Esto, por ejemplo, aparece en el mito del rey Arturo, que es aquel que logra sacar la espada de la piedra. Es decir, que logra que su voluntad supere a la densidad de su materia, a la piedra, a lo más bajo, a lo más animal e instintivo. Por otro lado, va a recibir el casco de Hades, algo que lo vuelve invisible y que le permite pasar sigilosamente ante las gorgonas. Esto lo podríamos asociar a una virtud muy importante para el trabajo con nosotros mismos y para todo en la vida, que es la serenidad. Si nosotros queremos trabajar con nosotros mismos, pero nos alteramos mucho, estamos demasiado descentrados, nunca vamos a poder trabajarnos, nunca vamos a poder superar esas cosas de nosotros que tenemos que cambiar. Precisamos, aunque sea un poco, de serenidad. Hay un cuento tradicional africano que refiere a un hipopótamo que estaba en un pantano y que por alguna razón pierde un ojo y no puede ver. Entonces el ojo cae en el fondo del pantano. Y desesperado por haber perdido el ojo, empieza a nadar rápido de un lado para el otro, buscando el ojo que le falta. Pero, ¿qué pasa? Al agitarse, las aguas del pantano se vuelven turbias, se vuelven muy marrones, y nada se puede ver. Los pájaros y otros animales, viendo la desesperación del hipopótamo, le dicen: serénate, hipopótamo, tranquilízate. Luego de escuchar a los animales, el hipopótamo se queda quieto y logra entonces que la turbiedad del agua descienda y vuelva otra vez a tener claridad. Y es ahí que recupera su ojo y otra vez vuelve a ver. Lo mismo nos sucede a nosotros. En los momentos en que nos encontramos nublados, que nos encontramos muy conflictuados, tenemos que buscar aquello que de alguna manera nos trae serenidad, que nos va a permitir ver con claridad cuál es el camino a seguir. Eso va a ser lo primero. Y el tercer elemento que le entregan las ninfas, decíamos que es ese bolso o saco mágico, donde luego de vencer a Medusa, guardará su cabeza. Un bolso, un contenedor, podríamos asociarlo a la virtud de la memoria. El poder recordar que muchas veces hemos vencido en el pasado. Cuando estamos desanimados, cuando creemos que no podemos contra nosotros mismos, recordemos que ya hemos vencido en el pasado. Aunque sean pequeñas victorias, hemos tenido. Y si lo hemos podido hacer en el pasado, también podemos hacerlo en el futuro. Por eso Perseo utiliza el saco para luego vencer cuando se enfrenta a la cantidad innumerable de soldados de Polidectes. Recurre a la memoria de su victoria, recurre a lo mejor que ha logrado en el pasado. Bien, ahora si vamos a esa terrible Medusa, vamos a buscar intentar desentrañar su simbolismo. Vemos que Medusa tiene una cabeza de serpientes que se enriedan, que se anudan, y esto va a referir en una clave a nuestra mente egoísta, a nuestros pensamientos, cuando
se vuelven como serpientes enredadas, no tenemos claridad, cuando se producen nudos en nuestras ideas, en nuestra manera de pensar, conflictos psicológicos que nos trancan, que nos impiden avanzar, que nos paralizan. Representa Medusa también los miedos, que, como decíamos, en el caso de Acrisio, representando los ciclos, el miedo muchas veces no nos deja dar lugar a algo nuevo. El miedo no nos deja aventurarnos a superar nuestras limitaciones. Todo esto va a representar Medusa, siendo aquella que paraliza a los hombres, siendo aquella que tiene sus vueltas, sus enriedos. Bien, y ahora vayamos a el mito cuando Perseo regresa y rescata a Andrómeda. Recordemos por qué Andrómeda estaba encadenada. Se debe a la arrogancia, a la vanidad, cuando su madre decía que ella era aún más bella que las nereidas del mar. Entonces, aquí lo que hace Perseo es liberar a su alma. Es liberar a su alma de qué? De la vanidad, de la arrogancia. Hay quienes dicen que la humildad es la primera y la última de las virtudes. La primera, porque sin humildad nada podemos cambiar, porque nos creemos que ya somos buenos, que no tenemos nada que cambiar, nada que aprender. Y la última, porque también es la más difícil de conseguir totalmente, de lograr totalmente. Hay una naturaleza en nosotros egoísta, animal, que Perseo la logrará vencer, representada por el vencimiento de ese monstruo, al final de su viaje. Y es aquí cuando de alguna manera logra su iniciación. Todos los héroes, luego de superar sus pruebas, logran iniciarse en los misterios. ¿Qué quiere decir esto? Alcanzar la suprema obra humana, conquistarse a sí mismos, ser dueños de su alma, vencer sus defectos y acercarse al mundo de los dioses. Entonces, con esto vamos cerrando un poco este mito de Perseo y algunas de sus múltiples interpretaciones, enclaves, que son inagotables, porque si algo tienen los mitos, es que podemos seguir encontrando en la medida que analizamos más y más significados, y todos son válidos, porque no hay una única traducción para un mito, y eso es lo que tiene de mágico. Por eso lo seguimos estudiando, por eso nos siguen atrapando, y queremos seguir escuchando acerca de antiguos mitos. Quisiera invitarlos, cerrando esta charla, a que busquemos ese Perseo que se encuentra dentro nuestro. Ese Perseo que logra conocerse, logra conocer sus luces, sus virtudes, y logra con ellas combatir a sus mayores sombras, a sus limitaciones, aquello que lo paraliza, al miedo, a su parte más oscura, para poner luz. Porque todos podemos ser mejores, todos podemos crecer, y estamos a tiempo de dar un paso, de cerrar un ciclo en nuestra vida, para que comience uno mejor. No solamente para mejorar nosotros, sino veamos cómo Perseo también no solo logra volverse más poderoso y fuerte, sino que logra también liberar a la ciudad de Sérifos del mal y de la injusticia,
de ese tirano que estaba gobernando. Logra también traer el bien, la armonía, la justicia, también a su entorno. Como nos diría Confucio, el mejoramiento individual, la virtud, es la única forma de lograr un mundo mejor. El mundo está compuesto de seres humanos y no podremos tener un mundo justo si no hay personas justas. No podremos tener un mundo bueno si no hay personas buenas. Y todos debemos trabajar en ser un poco mejores, en ser un poco más valientes, más fuertes, más serenos y un poco más generosos para rescatar Andrómedas, para recuperar el sentido de nuestra vida y aportar a que el mundo sea cada vez un poco mejor. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en nuestras futuras actividades. Tenemos nuestros cursos de filosofía que próximamente estaremos abriendo. Tendremos otras charlas filosóficas más adelante. Buenas noches.